Jesús, gloria a Dios. Fuerte ese aplauso a Jesucristo, el Rey de Gloria. Bueno, vamos a Mateo 24. Hermano, hoy vamos a comer pan del cielo abundantemente. Así que estemos atentos, todo mundo conectadito, pendientes de la palabra de Dios. Saque su Biblia, la Biblia física. Yo tengo mi Biblia física. Me gusta más la Biblia aquí física que la digital, que la aplicación. No quiere decir que no la use, también la uso, pero me gusta más esta porque puedo tocar. Sí, pero saque su aplicación en su celular, saque la aplicación. Gloria al nombre de Jesús el Señor. Mateo 24, 1 al 21 primeramente, dice así. Escuche bien. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis, escuche bien, de guerras y rumores de guerras. Mirad, no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? Pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Versículo 8. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo, ¿cuál será lo que dice él en el lugar santo? ¿Qué dice allí? ¿Cuál será ese lugar santo? El templo. Cuando veáis el lugar santo, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entiende. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, vemos aquí que el Señor Jesús sale del templo. Él sale del templo. Y con ellos, y con él sus discípulos. Mire lo importante de congregarse. Hay gente que dice, bueno, cuidado, esto está en Primera de Rebeldes, capítulo 1, versículo 1. Primera de Rebeldicenses. Dios está en todas partes. Yo soy la iglesia, no necesito congregarme. Primera de Rebeldicenses, capítulo 1, versículo 1.
Mire que aquí el Señor dice, nos muestra la palabra, que Él salía. ¿De dónde salía el Señor? Del templo. Él salía del templo juntamente con sus discípulos. Perfecto. Los discípulos eran del sector de Judea. Perdón, eran mayormente del sector de Galilea. Y Galilea queda al norte de Israel, mas no al sur. El sur era Jerusalén. Pero mayormente sus discípulos eran del sector de Galilea, por allá, cerca del mar de Galilea, o sea, al norte de Israel. Por lo tanto, no es que ellos frecuentaran día tras día el templo, solamente en ocasiones especiales. Por eso cuando ellos salen del templo, ¿cómo están los discípulos? Están impresionados y dicen, wow, impresionante. No es que no la hayan visto anteriormente, sí, pero no tantos como los que viven en Jerusalén. Pero miraron ese templo, ese edificio majestuoso, hermoso, la arquitectura maravillosa, hermano, y quedaron impresionados de nuevo y le dijeron al Señor Jesús, Señor Jesús, mira los edificios del templo. El hombre se impresiona muy fácilmente por las cosas terrenales. Debemos realmente es confiar en Dios. ¿Usted lo cree? Amén. Las cosas terrenales hoy son y mañana no son. Bueno, sigamos acá. ¿Sabe qué le respondió Jesús? Versículo 2. ¿Veis todo esto? De cierto que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Ellos dijeron y siguieron adelante y luego ya estaban en el monte de los olivos, por eso llama el sermón del monte. El sermón del monte de los olivos. Y entonces los discípulos quedaron allí tocados. Mire, el Señor, antes de revelar los tiempos y las sazones proféticas que acontecerán antes de su segunda venida a la tierra, primero profetiza la destrucción del templo de Jerusalén, que ocurrió 40 años aproximadamente después que Él lo dijo. O sea, Él lo dijo y 40 años después aproximadamente se cumplió. Escuche bien. Esto aconteció en el año 70 después de Cristo de una manera aproximada. Cuando el capitán Tito del ejército de Roma entró a Jerusalén y la destruyó absolutamente toda, incluyendo el templo. O sea que, miren, el Señor Jesús, antes de decir las señales antes del fin, las señales que es necesario que acontezcan antes de su segunda venida a la tierra, primero les profetiza algo que prontamente va a pasar. Del desayuno se sabe cómo va a ser con el almuerzo. Mi amado, si usted va a una casa y en la hora del desayuno usted no ve nada, ni siquiera un cafecito por la mañana, le aconsejo que vaya buscando ese otro lugar, porque el almuerzo la cosa está complicada. Escuche bien, ¿qué es lo que el Señor nos quiere decir con esto? Escuche bien. Cristo Jesús, al profetizar primero la destrucción del templo y tener ya cumplimiento de esta profecía, porque ya se cumplió, nos está diciendo, lo que dije que ocurriría, ya ocurrió. Por lo tanto, lo que les voy a decir desde el monte de los olivos, también se cumplirá. Y eso no nos cabe la menor duda. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Primero, mire que Él no empieza con las señales del fin. No, ¿con qué empieza primero? Con las señales prontas. Una señal. La destrucción de Jerusalén y del templo en específico, y así fue. ¿Qué nos muestra esto? Que si lo del inicio fue real, si lo que el Señor nos dijo que iba a pasar y ya ocurrió, lo de la destrucción del templo, entonces todo lo demás, todas las señales proféticas de la venida, de las señales del fin, antes de la segunda venida de Cristo, todo eso va a ocurrir. ¿Cuántos me están entendiendo? Así es, no cabe la menor duda. Porque lo que dijo al principio, ¿qué pasó? Ya se cumplió. Entonces, es lo que nos enseña Mateo 24:35.
¿Qué dice Mateo 24:35? El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mi amado, usted no viene aquí a sentarse en una silla a creer en un Dios que no existe, a levantar las manos aquí jugando a la religión cristiana. No, mi amado, olvídese. Usted aquí venimos a encontrarnos con Dios, a adorar a un Dios vivo y verdadero. Aquí no estamos por pasar el tiempo ni a lamber ladrillo, como dicen unos por allí popularmente. No, hermano, es que usted venimos a la iglesia porque vemos que la palabra de Dios es veraz. La permanencia y la infabilidad de la palabra de Dios es algo real, verdadero. Esto no es mitológico, esto no es una leyenda, esto no tiene nada que ver con ideologías políticas, esto es una verdad absoluta. Dios es real. ¿Y por qué decimos que Dios es real? Porque su palabra es verdad. Jesús dijo, el templo, Jerusalén va a ser destruida. Y así pasó. Lea la historia. Esto aconteció. Fue real. Versículo 3 dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Porque ellos quedaron, uy Señor, ¿cómo así? Nosotros salimos del templo impresionados con estos edificios maravillosos, porque no será el templo, sino también los otros edificios alrededor del templo, ¿no? Estas cosas maravillosas, lindas, y usted dice, Señor, que esto se va a caer. Y ellos lo vivieron, ¿no? Muchos de ellos lo vivieron en carne propia. Cuando pasó ya estaban muchos de ellos ancianitos, ya uno no, pero otros alcanzaron a estar y vivieron esto en carne propia. Y tú nos dices, Señor, que todo esto se va a caer. Pero mire que los discípulos, escuche bien, mire que los discípulos unen esto al fin del siglo, o sea, al fin del mundo, de la era, digámoslo en otras palabras. Porque dicen, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Ellos entendieron que cuando Jesús les estaba hablando esto, les estaba diciendo esto iba a pasar, que era así. Cielos y tierra pasarán, pero la palabra de Dios nunca pasará. Los intérpretes judíos estaban acostumbrados a asociar la venida del Mesías, la segunda venida, con el fin del mundo y la destrucción de los malvados. Por eso los discípulos le preguntan al Señor estas cosas. Aquí nos está hablando claramente es de la segunda venida de Cristo a la tierra. Claro, ellos eran judíos. Ellos eran judíos. Y usted me dice, ¿el mundo qué le debe al pueblo judío? ¿Qué le debemos a ellos? Casi nada, ¿oyó? Casi nada. El Salvador del mundo fue judío. Los profetas del Antiguo Testamento, judíos. Los primeros discípulos, judíos. Los primeros apóstoles, judíos. Los escritores bíblicos, judíos. El padre de la fe, hebreo. El padre de los hebreos, de los judíos, Abraham. Casi nada. Y ni decir los judíos del mundo actual, que son personas importantes en el mundo entero y de mucha influencia positiva al mundo. Lo que el Señor nos revelará a continuación de los versículos 4 al 8 no es para satisfacer nuestra curiosidad o tener entendimiento escatológico. Escatología significa los hechos o acontecimientos antes del fin. Eso se llama escatología. Y yo le invito para que usted, hermano, estudie escatología, porque vamos a ver qué tan importante es. Es muy importante. Versículos 4 al 8. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. ¿Y qué va a pasar? A muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero ¿qué dice la palabra del Señor? Aún no es el fin. Pastor, y esta guerra ya en Ucrania, Rusia, en África, hay guerras civiles internas
en ciertos países, ya que se enciende China con Taiwán y Taiwán está con los Estados Unidos, obviamente, Japón está allí, la guerra entre Norcorea y Surcorea, y Japón viéndose amenazado allí, pues le toca que entrar también porque está pegado Japón está cerca de Corea del Sur y de Corea del Norte, o sea, lo que pase allí los va a afectar a ellos. Entonces, ¿qué les toca hacer a ellos? Pues les toca salir a defender, no pueden quedar de manos cruzadas, viendo cómo vienen y atacan a su pueblo y ellos, ay sí, ay sí, ay sí. No, tienen que salir a defenderse y atacar. Es obvio, es por naturaleza humana. ¿Qué hace un animalito cuando se está viendo atacado? ¿Qué hace un animalito? Por naturaleza, ¿qué hace? Él se defiende. Si es animalito tipo presa, ¿él cómo se defiende? Los que son tipo presa. ¿Qué hacen los animalitos tipo presa? ¿Qué hace la gacela ante el león? Sale volando, hermano. Y la guerra ahora entre Israel y el grupo terrorista Hamas. Detrás de todo eso está Irán. Los tentáculos de Irán están totalmente allí. Pastor, ¿ya es el fin? No, no es el fin todavía. Es claro. Y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que esto acontezca. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? Aún no es el fin. Se está acercando, sí, pero no es todavía. Así que, hermano, usted no se vaya a ir, ay Señor, ya tú vienes. No, tienen que pasar cosas, y hay cosas que no han pasado y es necesario que pasen y no han pasado. Entonces hay que estar preparados. Quiero repetirle lo que le estoy enseñando. Lo que el Señor nos revelará a continuación en estos versículos 4 al 8 no es para satisfacer nuestra curiosidad o tener entendimiento escatológico que nos enorgullece, ¿no? Para orgullecernos que tenemos ese conocimiento, no, sino que es para que estemos velando. ¿Para que estemos qué? Velando, para que estemos preparados para su venida. Ese es el objetivo. No es que digan, uy, mire el hermanito, el que se hace por allí, en una parte de la iglesia, ese hermanito es un duro en escatología. Ese pastor, mejor dicho, tiene un conocimiento vasto de la historia, de cultura general, de la escatología. Uy, no, hermano, eso no es para eso. Eso es para velar y para que estemos, ¿qué? Preparados. Y el pastor de la iglesia tiene que preparar a la iglesia para estos tiempos que se avecinan y que ya estamos viviendo, que no es el fin, pero nos estamos acercando a los tiempos del fin. Versículo 7. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Es lo que dice el versículo 8. Todo esto será principio de dolores. Pregunto, ¿estamos viendo rumores de guerras? ¿Estamos viendo guerras? ¿Estamos viendo pestes? Lo que nos habla aquí la palabra del Señor. ¿Hambres estamos viendo? ¿Terremotos en diferentes lugares estamos viendo? Sí. ¿Pero ya es el fin? No. Pero es el principio ¿de qué? De los dolores. Es el principio de los dolores. No es el comienzo. Es el principio, el comienzo de los dolores, pero no los dolores del fin. No sé si me hago entender. Cuando una mujer queda en embarazo, empieza a sentir ciertas maluqueras, ¿cierto? Imagínense que la esposa en embarazo y le dan los antojos a uno. Uy, qué bendición, hermano. Mi amor, es que me dieron antojos de una salchipapa. Es que como usted está en embarazo, pero pues los antojos me dieron a mí. De una postre de 3 leches. Bendito sea el reino. Un sorbete de guanábana en leche. Uy, amado. Un chontaduro con sal y miel de abeja. Poderoso. Jugo de borojó con chontaduro. Uy, hermano, eso se lo recomiendo. Eso es power. Bueno, sigamos acá. ¿Cuántos tienen el gozo del Señor? Amén.
Nos dice rumores de guerra. Usted ve que continuamente una nación empieza, en Surcorea y Corea del Norte, rumores de guerra. Toda hora tiran un misil balístico y el otro no se puede quedar ahí esperando que le caiga. No, también tiene que salir a mostrar los dientes. Rumores de guerra. Rumores de guerra. Pero también guerras. También guerras. Es lo que veo. Actualmente nuestro país tiene una guerra interna, mi amado. Lo de hace casi 25, 30 años atrás ya lo estamos viendo de nuevo. ¿Es real o no es real? ¿O yo estoy mintiendo? ¿Carros bombas hay? ¿Motos bombas hay? ¿Secuestros hay? ¿Asesinatos hay? Pero multiplicado, ¿no? Los hay. Volvió eso. Nosotros estamos viviendo esto. La guerra allá, Israel, el grupo de Hamás, Israel, Hezbollah, Israel, los hutíes, Israel, con quien está detrás de todo eso. ¿Sabe quién está detrás de todo eso? Irán. Irán. Génesis 12:3. Al que bendice Israel es bendecido por Dios. El que maldice Israel será maldecido por Dios. ¿Qué le pasó al presidente de Irán? Le envió 300, un poquito más de 300 entre misiles balísticos y drones para, imagínense, querían, hermano, literalmente querían destruir ese pueblo. Destruirlo. 300 cosas de esas, artefactos de esos, con la tecnología militar que hoy día se tiene, eso, hermano, acaba lo que sea. ¿Qué querían hacer? Destruir al pueblo de Israel, o sea, maldecirlo. ¿Qué le pasó a ese hombre? Triste y desafortunadamente. Murió. Un diputado en turco. ¿Sí vio el diputado turco? Desde lo que nosotros es el Congreso, allá, ¿cierto? Desde allí empezó a vociferar y a maldecir a Israel. ¿Y qué le pasó? Allí mismo, ¿qué le pasó? Le dio un paro y ahí quedó, hermano, como un pollo, ahí quedó. ¿Qué le pasó a Hugo Chávez Frías? Movido por sus ideologías políticas y empiezan a hablar y a vociferar en contra del pueblo de Israel. ¿Y qué dijo Hugo Chávez Frías? Desde mis entrañas maldigo a Israel. ¿De qué murió Hugo Chávez Frías? De cáncer en el estómago. Por eso uno mejor bendice a Israel. Guerras, rumores de guerras, hambres, pestes. Peste nos habla de enfermedades graves, ¿no? Por ejemplo, en el siglo XIV, vino lo que se conoció como la peste negra. Usted mira los datos y dice que entre 80 y 200 millones de personas murieron. Eso dice los datos. Coloquémosle la más bajita, pues, para no escandalizarlo. 80 millones de personas en el mundo aproximadamente. Colocando la cifra más bajita, ¿no? Hay otros que dicen más. Medir eso es bastante difícil, no es un dato exacto, ¿no? Lo que sí sé es que dicen que el 30% de los europeos murieron allí. El norte de África, parte de Asia, Europa totalmente se vio afectada por eso. Ahora, en el año 2020, ¿de qué acabamos de salir? Ya no solamente 3 continentes, sino en los 5 continentes salimos de una peste llamada la COVID-19. Estoy mirando el dato, estamos hablando del siglo XXI, nuestra era, y hay datos más aproximados porque se han ido acumulando, ¿no? El dato más aproximado de la OMS, Organización Mundial de la Salud, dice que aproximadamente murieron, ya datos, digámoslo, más creíbles, más al día, 15 millones de personas en el mundo. Acordémonos en nuestro hermano país del Ecuador, que los muertos, los familiares los sacaban ya a las calles y los dejaban ahí tirados en las calles, acuérdense, ¿sí vio las noticias? En las calles, en Ecuador así, no solamente Ecuador, muchos países tenían claro, los muertos uno los guardaba en su casa porque pues es su familiar, ¿no? Pero luego ya no podía. Entonces sacaba a los muertos a las calles, hermano, y luego ya la autoridad miraban, pasaban días y luego tenían que ir recolectando los cadáveres, hermano. Eso fue algo fuerte, pero algo que que debió de coger por sorpresa. O sea, hoy no sabíamos, no, ya el Señor lo había dicho, habrá ¿qué? Pestes, y es lo que estamos viendo, hambres y terremotos en diferentes lugares. Mire, hay una falla de San Andrés que viene desde el estado de California, allá,
Norteamérica, y viene así, por toda esa parte occidental, Centroamérica y Suramérica, por el occidente. Le tengo una noticia, nuestra ciudad está sobre esa falla de San Andrés, por si no sabían. Cuando uno entiende esto y ve, por ejemplo, que en Apocalipsis nos habla de que habrán terremotos donde morirán millones de personas, uno dice, pero ¿cómo era posible? Imagínate que coja un terremoto muy fuerte de la falla de San Andrés y se venga como dominó. Empieza a destruir toda esta borde occidental de Norteamérica, Centroamérica y Suramérica. ¿Cómo era que hasta allí hicieron una película de eso, la falla de San Andrés? Imagínate. Bueno. O sea que, hermano, todo esto es principio de dolores, pero todavía no es el fin. Hay que estar velando y estando preparado. Versículo 5. Mira lo que dice el versículo 5. Quiero hacer énfasis aquí. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Importante esto. Los falsos profetas disfrazados de ángel de luz son más peligrosos que aquellos que persiguen a la iglesia abiertamente. ¿Qué es más peligroso? ¿El enemigo que viene de frente o el amigo que por la espalda tira la puñalada? ¿Cuál es más peligroso? El amigo que viene por la espalda y puñalea, ese es más peligroso, porque usted confía en él, por eso le da la espalda, porque es su amigo. Y resulta que no. El enemigo al menos viene de frente y tú sabes quién es tu enemigo. Y nos habla de los falsos profetas. Esto es bastante delicado, mi hermano. Los falsos profetas disfrazados de ángel de luz son más peligrosos que los perseguidores de la iglesia de Cristo que lo hacen abiertamente. Puesto que estos falsos profetas tienen la capacidad de engañar a las ovejas de Cristo porque están en medio del rebaño. Porque aparentan ser lo que no son. Son lobos disfrazados de ovejas, que aquí en el versículo 5 le llama falsos profetas. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. O sea, son falsos profetas, falsos pastores y maestros. Y mire, y esto es tan importante que lo dice, vuelve y repite esto, versículo 11, vamos al versículo 11, 24:11, dice así: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. O sea, estos engañadores, lobos disfrazados de ovejas, vuelven y aparecen en el 11, y el Señor dice, ojo con estos. Pero también lo dice en el versículo 23 y 24. Mire lo que dice el versículo 23 y 24. Entonces si alguno dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Mire lo peligroso que son los falsos profetas. Y nos dice la palabra del Señor que esta será una de las señales que antecederán la segunda venida de Cristo. Se levantarán falsos profetas, se levantarán falsos maestros de la palabra del Señor. Por eso, mi amado, usted tiene que estudiar la Biblia, la palabra de Dios, para que no venga otro a engañarlo. Usted tiene que adoctrinarse en los principios de la palabra de Dios, en la doctrina cristiana. ¿Cuántos hoy día están bendiciendo la unión de parejas del mismo sexo? Hay personas hay pastores, y el líder de la iglesia católica ya lo dijo. ¿Sí lo vio o no? Que bendecía la unión de parejas del mismo sexo, o sea, entre hombres o entre mujeres. No, Dios hizo fue a Adán y a Eva. Los pastores, los hombres de Dios, debemos de casar a las personas conforme a la palabra de Dios. A un hombre y ¿qué? Y una mujer.
Si un pastor, sacerdote, cura, como le quiera llamar, casa a personas del mismo sexo, hermano, ese es un falso profeta, ese es un falso pastor, porque se está levantando en contra de los principios de Dios. Entonces ya usted es el que tiene que definir si por su cultura religiosa sigue honrando a los hombres o por los principios de la palabra de Dios honra a Dios. Ya eso ya depende de cada uno. Yo decidí desde el año 1997 honrar a Dios antes que a los hombres. Bueno, gloria a Dios. Entonces hay que tener cuidado con esto de los falsos profetas. Versículos 9 al 13. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos. ¿Por cuántas personas? De todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y ¿qué más? Y engañarán a muchos, de lo que acabamos de estudiar. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Bravo es. En las vísperas del tiempo del fin y de la segunda venida de Cristo, escúcheme bien, en las vísperas, en lo como se llama aquí la palabra de Dios, en los principios de dolores, y cuando ya vengan los dolores del fin, va a pasar algo, y usted es donde tiene que estar atento, piloso, va a pasar algo. ¿Qué es lo que va a pasar? Vamos a verlo allí el versículo 9, claro aquí versículo 9, y usted va a ver si no es el espejo de lo que estamos viendo en el mundo entero. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Pregunto, ¿a quién le está hablando el Señor Jesucristo? Principios de hermenéutica. Hágase usted estas preguntas. ¿Qué dice? O sea, ¿qué? ¿Quién? ¿A quién? ¿Por qué lo dice? ¿Quién lo está diciendo? El Señor Jesucristo. ¿Qué está diciendo? Que van a entregar a tribulación, que a muchos matarán y que iban a ser aborrecidos por las personas por causa del nombre del Señor. ¿A quién se lo dice? A sus discípulos. A sus discípulos que ¿qué nacionalidad tienen? ¿Cómo fueron los primeros discípulos de Cristo? ¿Cuáles fueron los primeros discípulos? Bueno. Entonces mire, cuando uno ya sabe que quién, a quién y por qué, entonces ya uno empieza a interpretar mejor las cosas. Lo está diciendo el Señor Jesús, el que dijo que Jerusalén iba a ser destruida, que no quedaría piedra sobre piedra, y así ya pasó. O sea que quien lo dice hay que creerle totalmente. Eso es lo que él dice y él es quien lo dice, y se lo está diciendo a creyentes que tienen nacionalidad judía. Y a estos judeocristianos, a estos judíos les dice: los van a entregar a tribulación y los van a aborrecer. ¿Quiénes los aborrecerán? De todas las gentes, o sea, de las naciones, por causa del nombre del Señor Jesucristo. O sea que aquí está hablando, mi amado, escuche bien. Escuche bien. Vendrá una persecución, y ya está, sobre el pueblo de Israel y sobre la iglesia de Cristo aquí en la tierra, a vísperas de la segunda venida de Cristo, a vísperas del tiempo del fin. Pregunto, ¿usted qué nota en el mundo entero, en las naciones del mundo entero y instituciones, organizaciones mundiales con respecto a Israel actualmente? ¿Usted qué nota? ¿Qué nota? ¿Usted qué ve en las noticias?
¿Qué nota usted? Un levantarse en contra del pueblo judío. Eso ya estaba profetizado, aquí está. Y entonces, para que se cumpla la palabra de Dios, ¿yo soy de los que va a apoyar la persecución del pueblo judío? No, hombre, ignorante que fuera uno. La Biblia dice, el tropiezo viene, pero hay por quien viene el tropiezo. O sea, si la palabra de Dios se va a cumplir en mí, que sea para lo positivo, no para lo malo. Mi hermano, ¿y por qué no volví a la iglesia? No, pastor, es que la palabra de Dios dice que en el tiempo del fin el amor de muchos se enfriará, y a mí el amor a Dios se me ha enfriado. O sea que en mí se está cumpliendo la palabra de Dios. Gloria al Señor. Soy un cuerpo viviente profético. Mi amado, pero se está cumpliendo en ti para mal. Uno no debe ni de ser tropiezo, ni apoyar a los que son tropiezo a los principios de la palabra de Dios. ¿Cuántos me están entendiendo? Pregunto, ¿la iglesia cristiana debe apoyar a aquellos que apoyan el aborto y están a favor del aborto? Nunca en la vida. Nunca en la vida. La iglesia de Cristo sufrirá persecución al igual que el pueblo judío. Y es lo que estamos viendo. Mire, la ONU, y usted lo puede ver en las noticias de agentes de información creíbles, no bodegas, fuentes de información creíble. La ONU tenía una especie de fundación de ONG que es unido, o sea, de la ONU, que recogía miles y cientos de miles de dólares de donaciones millonarias para ayudar al pueblo palestino con su saneamiento, con su salud, colegio, su alimentación, en fin. ¿Usted sabe qué hizo esa fundación de la ONU? Las noticias son claras y quedó allí. Esa fundación se unió al grupo terrorista Hamas y le ayudó en el ataque de octubre del año pasado, 2023. Eso fue una cosa aterradora, hermano. Esto salió a la luz. ¿Qué hicieron los países? Reino Unido, Alemania, Francia, Estados Unidos, Canadá, Japón, que aportaban, hermano, millones de pesos, miles de millones de pesos colombianos, supuestamente para apoyar al grupo, a los palestinos como tal, al pueblo de a pie. ¿Sabe en qué utilizaron esos dineros? Sí, señor. Para apoyar militarmente al grupo Hamas. Y por eso, ¿qué le tocó que hacer a la ONU? Cortar inmediatamente. Y todos estos países, hermanos, que son los que aportaban, inmediatamente cortaron sus donaciones que hacían. ¿Sabes qué hacían cuando Israel fue atacado en octubre del año pasado, del año 2023? Porque Israel fue atacado. Él no es invasor, a él lo invadieron. Y cuando un país recibe una invasión, tiene todo el derecho de defenderse con toda la fuerza y la capacidad militar que tenga. Que en la guerra hay cosas atroces, horribles, hermano, que ojalá no pasaran. Pero esas cosas pasan en este mundo y ya está escrito. Uno quisiera que no pasaran, pero allí pasa. ¿Sabe qué hacían con jovencitas? Cogían al papá y a la mamá y los amarraban en un asiento del comedor o de la sala y violaban a sus hijas, violaban a sus esposas. Mujeres en embarazo, cogían al esposo y lo amarraban, y a la mujer en embarazo le abrían la barriga y la sacaban allí, morían desangrados. Luego cogían el marido y le cortaban con machetes, espadas, le cortaban los brazos, así las piernas, hermano.
¿Sabe qué hacían con familias? Les prendían candela a las casas y los quemaban vivos. Por eso es que cuando un soldado israelí les presentaron estas imágenes, esos soldados israelíes, hermanos, se llenaron de coraje y de valentía y son capaces aún de hacerse matar por su pueblo, a ver la aberración que hicieron contra su propio pueblo. Como cuando usted coge un pollo, una gallina y lo despreza, así lo hicieron con este pueblo. Pero cuando Israel se defiende, entonces son los malos. Son los malos. Que murieron niños, mi hermano, desafortunadamente. Yo le pregunto a usted, ¿en qué guerra no han muerto niños? Yo le pregunto, ¿en qué guerra no han muerto? Muéstreme una donde no hayan muerto civiles y niños que no tengan nada que ver allí. ¿Cuántos niños mueren en Colombia en la guerra? ¿Cuántos niños son usados en Colombia por la guerra? ¿Y por qué no dicen eso? ¿Y por qué no lo sacan a la luz pública al mundo entero? Ahí sí no lo dicen. ¿Por qué, hermano? Porque solo, yo le digo de corazón, solo es pura ideología política. Uno tiene que zafarse de allí, hermano, y tiene que andar en los principios de la palabra del Señor, nuestro Dios Todopoderoso. Ahora bien, como el pueblo, la iglesia de Cristo, defendemos los principios de Dios, bendecimos a Israel, entonces, ¿qué le va a pasar a la iglesia de Cristo? ¿Y qué es lo que le está pasando a la iglesia de Cristo? Recibe también persecución. Y eso es lo que estamos viendo. Un grupo de misioneros en Haití, de esposos, los quemaron vivos, los mataron en Haití. En Colombia, aquí cerquita en el Cauca, son cosas que no salen a la luz pública, que lo manejamos las asociaciones de pastores. Han matado a misioneros cristianos, han quedado muertos. Y usted sabe quién los ha matado. Usted sabe quién los ha matado. Allá en las montañas, allá han quedado muertos por llevar el evangelio. La iglesia de Cristo sufrirá persecución al igual que el pueblo de Israel en los tiempos del fin y cuando sea los principios de dolor, o sea, lo que es primero antes de los tiempos del fin. Pero Dios librará a la iglesia, escúcheme bien, Dios librará a la iglesia de la ira venidera, la ira de Dios sobre la tierra. Dios va a guardar a su pueblo. No de esto, porque esto va a afectar, lo vamos a vivir nosotros. De hecho, lo estamos viviendo y vamos a vivir otras cosas. Pero cuando se derrame la ira de Dios en toda su fuerza, el Señor va a proteger y va a guardar a su pueblo. Porque te lo digo, Primera de Tesalonicenses 1:10. Acá está. Y esperar de los cielos a su Hijo, a cual resucitó de los muertos, a Jesús. ¿Y qué nos dice luego? Quien nos libra de la ira venidera. Y esperar de los cielos a su Hijo, hablando de Jesucristo el Señor. Esperar a Jesucristo, y nos está hablando de la segunda venida de Cristo a la tierra. No de la primera, porque ya Jesús vino por primera vez a esta tierra. Nos está hablando de su segunda venida. Cristo Jesús, a quien el Señor resucitó de los muertos. A Jesús. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué es lo que nos va a hacer el Señor? Nos va a librar de la ira venidera. Porque si estamos hablando de guerra, rumores de guerra, persecución al pueblo de Israel, o sea, al pueblo judío, la iglesia cristiana, pestes, hambres, falsos profetas, mi amado, todo eso es principio de dolores. Lo que vendrá después será peor. Y sabe una cosa, van a haber unas cosas que el anticristo hará, pero vendrá el juicio de Dios, donde el mismo Dios, es el mismo Dios que derramará el juicio. Hermano, cuando Dios se levanta contra alguien, de ese alguien no queda absolutamente nada. Cuando un gobierno se levanta contra Dios, de ese gobierno no queda absolutamente nada. Pregúntele a la Unión Soviética. Primera de Tesalonicenses 5:9, o sea que el Señor nos libra de la ira venidera. Primera de Tesalonicenses 5:9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo.
Ah, pregunto, ¿Dios a su pueblo, nosotros los creyentes, la iglesia de Cristo, la ha puesto para derramar su ira sobre su iglesia? No, no. Dios, nos dice la palabra, no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. O sea, estamos viendo principios de dolores, no son los dolores del fin, pero ya estamos viendo los principios de dolor. O sea, ya, hermano, ya esto empezó. Seguirá y entraremos a los tiempos del fin. Y en esos tiempos del fin, cuando el Señor derrame sus juicios, el mismo Dios, o sea, no es el anticristo, no es el hombre, no, es el mismo Dios con su mano de poder que derramará los juicios sobre esta tierra. Cuando el Señor vaya a hacer eso, primero se lleva a su pueblo. ¿Y cuántos son pueblo de Dios? ¿Y cuántos se van con el Señor Jesucristo? A eso se le ha llamado y se le llama la doctrina del arrebatamiento del rapto de la iglesia. Dios viene por su pueblo. Bueno, ¿en qué momento empieza la ira de Dios? Listo, ya sabemos que estamos en principio de dolores, que todavía no es el tiempo del fin, pero nos estamos acercando. Que en el tiempo del fin las cosas serán peores de las que estamos viviendo ahorita. Si uno dice ahorita, no, esto está muy complicado, esto está muy difícil, guerra aquí, guerra allá, terremoto aquí, hambre acá, peste acá, no, Dios mío, falsos profetas, Señor, esto es horrible, pues se va a poner más horrible. Y la iglesia debe de estar preparada, lista. No, es que a mí no me dijeron, ya le estoy diciendo. Es que a mí no me enseñaron, ya se lo estoy enseñando. Bueno, ¿dónde arranca la ira de Dios sobre este mundo? ¿Dónde arranca? Porque cuando arranque la ira de Dios, allí el Señor, ¿qué pasa? Se lleva a su pueblo. ¿Dónde arranca la ira de Dios? Vamos a verlo. Apocalipsis 6, 12 al 17, mi amado, usted no se le vaya a olvidar esto. Esto es algo, mire, me fascina esto. Esto es una maravilla, hermano. La doctrina de Cristo, de la palabra, es maravillosa. Apocalipsis 6, 12 al 17. Mira. Apocalipsis 6, 12 al 17 primeramente. Dice así. Miré cuando abrió el sexto sello, y aquí que hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la nube se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra. Oiga, esto ya es un juicio, aquí ya es juicio de Dios. Escúchame. Como la higuera deja caer sus higos, como la higuera deja caer sus higos cuando se sacude por un fuerte viento, así caen las estrellas. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar, y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. ¿Qué pasa cuando viene un terremoto? ¿Qué hace la gente? ¿Qué hacemos nosotros? Fuerte, ¿no? ¿Qué hacemos? Bueno, encomendarnos al Señor, y aparte de eso, ¿qué más? Buscar un refugio, se esconden, hermano. Hay una balacera, ¿y qué hace la persona? Le tira al piso, se esconde, mira cómo se escabulle. Pues la gente también va a esconderse en ese tiempo al ver esto. Versículo 16. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono. ¿Y qué más? Y de la ira del Cordero. O sea, aquí, sexto sello del Apocalipsis, es donde empieza la ira de Dios. No antes, en el sexto sello de la ira de Dios. Porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Pregunto, ¿alguien podrá sostenerse en pie ante la ira de Dios? No, nadie, hermano. La gente en este tiempo va a decir: lo que está pasando, caen estrellas del cielo, o sea, meteoritos.
Yo pregunto, ¿actualmente han caído, digámoslo, asteroides de los cielos? ¿Ha caído esas cosas? Sí han caído, pero en este tiempo va a ser de una manera mayor. Esos granizos grandísimos ha caído, pero va a haber muchos más grandes. Hermano, la Biblia dice que la luna se pondrá como sangre, que es lo que hemos visto ya ciertos tipos de luna. Que el sol se oscurecerá. Bueno, puede ser un eclipse que tape totalmente el sol. Aparte de eso también, recordemos que ya el sol, pues de tantos años y años, siglos y siglos de funcionamiento, pues ya hay partes que están oscuras, porque pues es obvio, es algo que es materia. ¿Y qué le pasa a la materia? Se desgasta, se desgasta. Bendito es el Señor. Pues miren, hay una canción que dice: yo también tuve 20 años. Uy, y eso ya hace ratico, hermano. Entonces, vemos aquí en Apocalipsis 6, en el versículo 12, miré cuando abrí el sexto sello. Cuando se abre el sexto sello, es cuando se empieza y se derrama la ira de Dios. ¿Esto qué nos enseña? Uno, que Dios nos va a proteger de esa ira. Pero también que la iglesia pasará por todo eso hasta que empieza la ira. Antes de la ira, la iglesia pasará eso. Sí, Señor. De cuando empiece la ira ya no, porque en ese momento el Señor ¿qué? Se lleva a su pueblo en el rapto o arrebatamiento de la iglesia. Entonces, mi amado, vemos que esto de Mateo 24, 9 al 13, que van a perseguir, que van a levantarse contra el pueblo de Israel, contra la iglesia de Cristo, es algo real. El antisemitismo se ha multiplicado por el mundo entero. La ONU es un grupo, es una organización totalmente antisemita, ya le expliqué esa parte. Y los creyentes, hermanos, desafortunadamente están siendo influenciados por el espíritu del anticristo al dejar concebir en su corazón el antisemitismo. Cuidado con esto. ¿Quién, hermano, es el que va a reunir a las naciones para levantarse en contra de la nación de Israel? El anticristo. Apocalipsis 16, vamos a verlo. (12 al 16). ¿De dónde viene ese espíritu antisemita? Antisemita quiere decir que va en contra del pueblo de Israel. ¿De dónde viene ese espíritu antisemita? Dice así: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente, como quien dice por allá de China, más o menos, todo ese sector. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, la trinidad satánica, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra. ¿En dónde? En todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. La Trinidad satánica influye a las naciones de la tierra para levantarse contra el pueblo de Israel. Y esto será así. Y por eso es que estamos viendo el antisemitismo. Pero Dios dijo que iba a pasar. Y cuando esto vayan a destruir al pueblo de Israel, o sea, lo vayan a desaparecer del mapa, ¿sabe qué va a pasar? Versículo 15. ¿Qué dice el versículo 15? He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. ¿Quién es el que va a venir como ladrón a proteger y defender a ese pueblo, el pueblo de Israel? ¿Quién es el que lo va a defender? ¿Quién es el que va a salvar a ese pueblo en ese entonces? ¿Quién es el que viene? Jesucristo el Señor. Él va a defender a su pueblo. Porque en ese momento Israel, aunque tenga una capacidad militar muy grande como la vemos hoy día,
no va a poder contrarrestar la unidad militar de muchas naciones del mundo. No va a poder. No va a poder. Por ejemplo, ¿quiénes están en contra de Israel? Rusia. ¿Quién más? Irán. China. Turquía. Venezuela. Colombia. Chile. Mi amado, estas naciones tendrán un poder grande. Dice que vendrán del oriente, parte de ellas, ¿no? Cuando vienen del oriente, todo este ejército, probablemente China, van a pasar por el río Éufrates. Y la historia del río Éufrates es muy grande, ¿no? Éufrates es una cosa inmensa, hermano. Y cuando digo Colombia, triste y desafortunadamente, porque nunca había sido así hasta ahora. Sigamos. Cuando usted le dice el río Éufrates, ¿usted qué se imagina? Eso es un río gigantesco, una cosa monumental, hermano. ¿Sabe qué va a pasar en esa época? Estará seco. Para que puedan pasar los ejércitos que vienen del oriente, que se han unido al llamado del anticristo, al antisemitismo, para destruir al pueblo de Israel. Tendrán un armamento militar inmenso. Eso es, ahí van a hacer esta batalla en el lugar del Valle del Armagedón o Valle de Megido. Allí va a estar. Y vendrán, yo le pregunto a usted que ve noticias y ve documentales, pregunto, parte del río Éufrates, ¿cómo están ahorita actualmente? ¿Cómo está el río Éufrates? En muchas partes, seco. O sea que ya el río Éufrates está preparado. Y mucho cristiano todavía dormido. O sea, el río Éufrates ya está preparado para eso. Y los cristianos dormidos. ¿Cómo es que el río Éufrates ya se alineó a lo que muestra la palabra de Dios? Y muchos cristianos dudando. Ay, ¿será que ir a la iglesia a congregarse? ¿Será que me convierto? ¿Será que me convierto? ¿Será que no me convierto? Hermano, Dios es bueno y para siempre su misericordia. Vamos hasta el versículo 16. Y los reunió en el lugar en que en hebreo se llama Armagedón. Dejémoslo hasta allí, hasta el 16. Y en Apocalipsis 19, versículos 16 al 21, lo lee en su casa y usted va a ver allí ya cómo el Señor viene, posa sus pies sobre el monte de los olivos y de allí viene ya el juicio de Dios en su totalidad, porque el juicio de Dios empieza con el sexto sello del Apocalipsis y termina con la venida de Cristo, porque la venida de Cristo por segunda vez ya es el sello de la ira de Dios. Ahí ya es el juicio de las naciones. El Señor viene y destruye a todo lo que es el anticristo, todos estos reinos antisemitas que se levantaron contra el pueblo de Dios. Dios salvará a su pueblo y entonces el Señor establecerá su reino aquí en la tierra y tendremos el reino milenial de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Y le tengo una buena noticia. ¿Sabes quiénes vienen con Cristo en su segunda venida? La iglesia. Porque la iglesia fue levantada por Dios antes de ¿qué? De la ira. En la segunda venida de Cristo, Cristo viene con la iglesia. Y regáleme 5 minutos más y terminamos. ¿Mañana es festivo? Ah, bueno, que son 5 minutos de 24 horas de lunes festivo. Ya, 14 al 21 y aquí terminamos de Mateo 24. No te puedo dejar la enseñanza aquí ya en un 70%, falta un 80%, dígame. 14 al 21. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a las naciones y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda,
Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora. Tremendo es. Habrá gran tribulación. ¿Dónde empieza esa gran tribulación? Cuando veamos la señal profética de lo que la palabra de Dios enseña aquí como la abominación desoladora. ¿Qué es la abominación desoladora? Recordemos que en el comienzo de la semana 70 de Daniel, voy a explicar la semana 70 de Daniel por encima, porque si me adentro, mejor dicho, ahí nos quedamos todo el día. Además la prédica no es sobre la semana 70 de Daniel. Entonces cuando comience la semana 70 de Daniel, el anticristo se manifestará no como el anticristo como tal, sino que será un líder pacifista mundial, reconciliador mundial. Entonces muchas naciones, las poderosas mayormente, le darán el poder al anticristo. O sea, no, tú reinas sobre nosotros porque tú eres el hombre que tiene la luz para tanta tiniebla que hay en el mundo, no tanto problema, estas guerras. Recuerde, guerras, hambres, pestes, todas estas cosas. Y viene este hombre con una sabiduría no dada por Dios, sino por el mismo diablo, el anticristo, y empieza a dar solución a todos estos problemas a nivel mundial. Y resulta que judíos y palestinos ya se llevan bien. Y resulta que en las otras guerras ellos hicieron las paces, y todo esto, detrás de esto está un hombre político, líder mundial de paz, reconciliador. Entonces, a él le van a dar el poder. Ese es el anticristo. O sea, al principio se revela como un hombre pacifista, un líder mundial, un político pacifista mundial. Y a él le van a dar el poder. Le van a decir al pueblo de Israel: usted que tanto ha peleado por su templo y no lo ha construido, construya su templo, tenga, hágalo, no hay ningún problema. Y los judíos van a decir: ¡ay, tremendo esto! Y los judíos que no se han convertido a Cristo en ese momento lo van a aceptar como el Mesías. El pueblo judío en gran parte van a creer que ese es el Mesías, será engañado. Por eso dice: cuidado con los falsos profetas. Serán engañados, porque el mayor falso profeta es el anticristo. Luego ellos abrirán las luces. ¿Cuándo? A la mitad de la semana 70 de Daniel, cuando el anticristo venga y profane el templo de Dios y reclame adoración para él. Allí el pueblo judío entenderá que fue engañado, y viene, hermano, una conversión masiva a Cristo el Mesías. Y esa conversión ya empezó. Según datos, hay aproximadamente 300,000 judíos de sangre, de raza, que ya se han convertido a Cristo. Hay un movimiento, se llama judeocristiano, ya Dios lo empezó, pero en esta época va a ser, hermano, totalmente, o sea, en masa, judíos convirtiéndose a Cristo, porque entenderán que ese no es el Mesías. Y uy, fuimos engañados, no es el Mesías como pensábamos, ese no es Dios, no es el Señor. Mesías fue el que los cristianos nos predicaron y nos enseñaron. Mesías fue el que ya vino y murió en la cruz. Abrazarán la fe cristiana, mi amado, pero eso sí, van a sufrir bastante. Pues miren, todo lo que le enseñé anteriormente. Parte por su desobediencia, ¿no? La evangelización mundial es señal de los tiempos postreros. Dice que ese evangelio será predicado ¿en dónde? En todas las naciones. Yo pregunto, ¿el evangelio ha llegado al mundo entero? ¿Usted cree que ahorita el mundo ha sido evangelizado porque se regó, se viralizó un video cristiano? Porque ya estaba escrito. ¿Cuál es el libro más vendido? La Biblia. ¿Cuál es el libro que tiene mayores traducciones a diferentes idiomas y lenguas en el mundo entero? La Biblia. ¿Usted por qué cree eso? Ah, no, es cosa de la suerte. ¿Cuál suerte? Dios está allí detrás de todo eso. Porque la evangelización tiene que ser mundial, y literalmente a todo el mundo hoy día ya ha llegado el evangelio del Señor Jesús. O sea que eso ya está preparado. ¿Cuántos están entendiendo? Mi amado, cuando venga esa, lo que dice la Biblia, la abominación desoladora que habló el profeta Daniel,
en el capítulo 9, versículo 27, de los versículos 11 al 31 y el capítulo 12, léalo en su casa. Cuando eso pase, el mundo abrirá los ojos y entenderá que el gobierno del anticristo ya estaba allí y no se habían dado cuenta. Pero nosotros no somos como aquellos que no ven. Para eso ya Dios nos está abriendo los ojos espirituales y el entendimiento a través de esta palabra que te estoy enseñando, para que estemos velando y estemos ¿cómo? Preparados. Amén, iglesia. ¿Cuánto lo creen? Segunda de Tesalonicenses 2 del 1 al 4, lo leemos y nos colocamos en pie. Mire, hermano, la exactitud. Esto es lo que a mí me deja impresionado. O sea, cómo Dios, la historia de la humanidad, mi amado, está escrito lo que ha pasado, lo que pasará, lo que va a pasar, mi amado, está escrito en la palabra de Dios. Esto es impresionante. La Biblia es algo sobrenatural, claro, porque es la palabra de Dios. Segunda de Tesalonicenses 2, del 1 al 4 dice así: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá. ¿Quién no vendrá? Cristo Jesús, sin que antes venga la apostasía. ¿Qué es esta apostasía? La abominación desoladora que hablaba Mateo 24 y el profeta Daniel. Sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Quién es ese hombre de pecado y quién es ese hijo de perdición? El anticristo. Sigamos allí. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. O sea, lo que hace el profeta, el apóstol Pablo, es tomar las profecías de Daniel y decirlo en sus mismas palabras, pero diciendo lo mismo. Cristo no viene, escuche bien, Cristo no viene hasta que no, por segunda vez, hasta que no pase la abominación desoladora. Pero Cristo no viene por la iglesia, escúcheme bien, Cristo no va a venir por la iglesia hasta que no pase la abominación desoladora. ¿Qué nos enseña esto? Porque mire lo que dice el versículo 1 de allí. Con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿cuál es esa venida? La segunda. Y nuestra reunión con Él. ¿De qué está hablando allí? Del arrebatamiento de la iglesia. O sea, nos habla de mi segunda venida, la de Cristo, y cuando yo los arrebate hacia mí, o sea, hacia Cristo Jesús, hacia la presencia de Dios. Eso no va a pasar hasta que venga la abominación desoladora, donde el anticristo profana el templo de Dios en Jerusalén y se hace pasar como Dios y pide y demanda adoración. Eso tiene que pasar. Por eso es que, hermano, en medio de la iglesia cristiana, muchos creemos que el rapto de la iglesia, el Señor viene por su iglesia, no en el inicio de la semana 70, sino aproximadamente a la mitad. Antecitos, acuérdense, ¿de qué nos va a librar el Señor? De la ira venidera. Y la ira venidera es en el sexto sello del Apocalipsis. Antes de eso, la iglesia todavía está aquí. Pero de la ira venidera sí nos va a guardar. Colócate en pie, vamos a orar. Padre amado, gracias te damos por tu palabra, poderoso Dios. Cielos y tierra pasarán, pero tu palabra nunca pasará. Ella permanece para siempre. Ella es la verdad absoluta. La palabra de Dios es infalible. Las palabras de nosotros los hombres no. Los hombres no. Hoy decimos una cosa y mañana decimos otra. Cambiamos. Las palabras de los hombres son vanas, pero la palabra de Dios
permanece para siempre. Es infalible, es infalible. La inerrancia de la palabra de Dios es maravillosa. No erra, ella da en el punto. Lo que Dios ha dicho que pasará, así será. Y antes del Señor mostrarle las señales antes del fin, el Señor primero les muestra una señal profética que se cumplirá pronto, para hacernos entender que lo que viene se cumplirá, así como en el inicio de la enseñanza, cuando salieron del templo, se cumplió esa profecía, cuando Jesús dijo que no quedaría piedra sobre piedra de ese templo, y así pasó. 40 años después de que Jesús lo dijo, el Imperio Romano, a través de Capitán Tito, destruyó Jerusalén, y al destruir Jerusalén, destruyó el templo, y se cumplió que no iba a quedar piedra sobre piedra. Esto que nos dice que si se cumplió lo primero, también luego lo que va a decir, pues obviamente se cumplirá. Y lo estamos viendo cómo se está cumpliendo al pie de la letra. Todavía no es el tiempo del fin. No estamos en el tiempo del fin, mi amado. Todavía no estamos en el tiempo del fin. Estamos en el principio de dolores, en las señales que ocurrirán no en el fin, sino antes del tiempo del fin. Nos estamos acercando, pero todavía no es el tiempo del fin. Y es necesario que esas señales ocurran, pero dice la Biblia, pero todavía no es el fin. Pero sí nos estamos acercando más y más. Todo este espíritu antisemitista, que aún hay cristianos con esto, Padre de misericordia, es muestra de que la palabra de Dios se cumple y que se está viviendo. Que en nosotros se cumpla positivamente los principios de Dios, mas no de una manera negativa. Señor, no seremos tropiezo, pero tampoco apoyaremos a los que son tropiezo de los principios de Dios. Nosotros somos cristianos y defendemos los principios de Dios a capa y espada por encima de cualquier ideología terrenal, sea ideologías políticas, económicas, filosóficas, lo que sea. Por encima de todo están los principios de Dios. Y nosotros, y yo defiendo los principios de Dios. Y por el Evangelio estamos aquí, Señor, aún en medio, Señor, de un mundo que se ha levantado contra los principios de Dios. Por eso aquí estamos en tus manos, buscando tu presencia, creyéndote a ti, dándote la gloria a ti. Pero hay por quien viene el tropiezo, y también los que apoyan a aquellos que son el tropiezo. Cuando el apóstol Pablo estaba al lado de Esteban, que mataron a piedra, él consintió, él no lo mató, pero apoyó a los que fueron tropiezo en ese momento contra Esteban. Es lo mismo hoy día. Por eso, Padre, guárdanos, Señor, de ser tropiezos y de ser personas que apoyemos a los que son tropiezos de los principios de la palabra del Señor. Guárdanos en el hueco de tu mano. Queremos estar velando y preparados para la venida del Señor por su pueblo, y luego venir con Él en su segunda venida a la tierra, cuando Cristo Jesús establezca el juicio de las naciones y luego establezca su reino en este mundo. Gloria y honra a Jesucristo. El Señor diga: yo creo en los principios y en el poder de la palabra de Dios. Me convierto a Cristo Jesús, Señor nuestro, de corazón. Amén y amén. Denle ese fuerte aplauso a Jesucristo el Señor.